Capítulo 1. Naruto sonrió mientras miraba la forma atada de Sasuke a sus pies, sonriendo, formó los sellos del jutsu de transformación y se convirtió en una copia exacta del idiota. Él lo había hecho. Golpeó al bastardo y ahora todo lo que tenía que hacer era mostrarle a Sakura-chan lo increíble que era. Abrió la ventana y salió en silencio. Pronto estuvo en el suelo y corrió hacia donde sabía que Sakura generalmente almorzaba. Calles de Konoha. Algún tiempo después, Sakura resopló con enojo mientras salía de la academia. Hoy no había sido un buen día al final. Había sido la más feliz de su vida cuando Iruka-sensei anunció que ella era la única kunoichi en todo el grado que había llegado a un equipo con Sasuke. Toma ese hino cerdo. El verdadero amor lo conquista todo. Pero nada más que eso había ido de acuerdo a su plan después de eso. Sasuke había sido demasiado tímido como para siquiera considerar almorzar con ella y se había escapado. Luego su maestro había llegado a la reunión 4 horas más tarde de la hora programada solo para informarles que aún no eran realmente genin y que tendrían que pasar su examen. Propia prueba para que sean aceptados como ninjas del pueblo. Ella había tratado de invitar a Sasuke a tomar un té o incluso a cenar, ya que ambos eran los mejores examinados de todo el lote y estaba segura de que al menos diría que sí si no fuera por nada, luego hablaría sobre el examen y tal vez revisar algunas cosas de la academia para ayudarlos mañana. Ella pensó que casi lo había logrado hasta que el idiota de Naruto intervino y Sasuke desapareció de su vista. 140 nominaciones al Emmy Maca registrada. Suscríbete ahora. Celebra con nosotros. Copyright 2022 Warner Media Direct Latinoamérica, LLC. Todos los derechos reservados. HBO Max se usa bajo licencia. Navegar recién llegado. Comunidad Forbetas. Historia. Búsqueda anime /manga /anime /Naruto /anime /Naruto más 140 nominaciones al Emmy Maca registrada. Suscríbete ahora. Celebra con nosotros. Copyright 2022 Warner Media Direct Latinoamérica, LLC. Todos los derechos reservados. HBO Max se usa bajo licencia. ¿Cómo odiaba a ese idiota? No pudo obtener una pista. Ella no estaba interesada en él en lo más mínimo. Estaba segura de que si el idiota no hubiera sido tan molesto, al menos podría haber logrado que Sasuke revisara el plan de estudios con ella mientras tomaban el té. Para colmo, el idiota no solo había tomado el primer beso de Sasuke. Más tarde se había disfrazado de Sasuke de todas las personas e intentó besarla. Una molestia. Su madre tenía razón, él era solo una maldita molestia. En ese momento, Sakura tomó una decisión en una fracción de segundo que cambiaría el destino de las naciones elementales para las generaciones venideras. Después de todo, pensó, él siempre andaba bromeando con la gente del pueblo, así que le daré una pequeña venganza por tratar de engañarme. Ahora solo tenía que averiguar dónde vivía. Con Naruto. Noche, Naruto sorbió los restos del último tazón, solo el tercero de esta noche antes de pagar su cuenta en Ichiraku y se dirigió a su casa. Estaba tan feliz de estar en un equipo con Sakura-chan, pero Iruka-sensei lo había engañado rápido al poner a Sasuke también. ¿Por qué Iruka-sensei no podía ver lo increíble que era como ninja? No necesitaba al idiota en su equipo Tebayo. Caminando, pensó en qué tipo de prueba tendría Kakashi-sensei para ellos mañana. No importa lo que les mostrara a todos que era el mejor Tebayo. Y luego golpearía al bastardo y Sakura-chan vería lo increíble que era y lo amaría. Finalmente llegó a su apartamento y abrió la puerta, solo para ser rociado con una pila de lo que parecía ser ramen a medio cocinar cuando dio el primer paso adentro. ¡No! Naruto abrió los ojos lentamente para ver que estaba cubierto de pies a cabeza en fideos y sopa, cayó de rodillas mientras miraba sus preciadas raciones para la semana. Pobre ramen, ahora todo lo que tenía era un poco de arroz en la despensa y no estaba seguro de si todavía estaba allí o no. Las ratas tendían a ser bastante desagradables. De repente, la perspectiva de no desayunar parecía mucho mejor ahora que no podía desayunar aunque quisiera. Naruto solo esperaba que su sensei los llevara a una misión genial para rescatar a una princesa o capturar a algunos bandidos, y le pagarían por ello. Realmente necesitaba dinero ahora. La taza de ramen no era barata. Además, mañana era día de alquiler, y solo tenía suficiente para cubrir el alquiler y una mañana corrió a buscar leche antes de que se le acabara por completo. Se quitó unos cuantos fideos de la chaqueta, la sopa le corría por el cuerpo y ahora se filtraba incómodamente entre sus pies y las sandalias. Realmente este no era su día. ¿Golpear quién podría ser en este momento? ¿Vino de visita el viejo Hokage?
Naruto abrió la puerta, la cara áspera en el pasillo tristemente pertenecía al propietario y no al amable anciano que había estado esperando. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó el propietario, su voz ocultaba molestia por tener que hablar con esta cosa que el Hokage había metido en su propiedad. Esa fue la única vez que se arrepintió de haber aceptado administrar una propiedad en términos de arrendamiento shinobi. Se supone que debe mantener limpia la propiedad, dijo el propietario, así que limpia este desastre. Naruto frunció el ceño un poco, no necesitaba que le dijeran esto. Claro que no mantuvo todo en orden, pero no mantuvo su casa sucia. También hoy es día de alquiler, así que hazlo rápido. Naruto le dio al hombre una mirada de sorpresa antes de mirar el calendario, hoy en realidad era día de alquiler. Sí, lo conseguiré, habló Naruto, se movió hacia la cocina y puso su mano detrás del refrigerador. Ahora que lo pensaba, tal vez incluso la leche estaba fuera de su alcance una vez que pagara el alquiler hoy. Pronto su agarre se había apoderado de su querida Gama-chan. Esto se siente un poco más liviano que ayer, pensó Naruto mientras abría el broche, para encontrar que solo un ryō y un trozo de papel adentro. Naruto abrió el papel vacilante para encontrar un dibujo de una cara dándole una frambuesa. Así que alguien irrumpió en su apartamento, desperdició todo su ramen y se fue con sus ahorros. Los hombros de Naruto cayeron, apenas tenía dinero después de pagar la cena, y sin sus ahorros no tenía suficiente para pagar el alquiler. Esperaba que el propietario lo entendiera. Las esperanzas de Naruto se desvanecieron rápidamente cuando el propietario se negó a darle concesiones. Naruto había tratado de argumentar que ahora que era un ninja podía ir a misiones y pagaría el alquiler la próxima semana, y que la única razón por la que no tenía dinero era porque alguien había entrado y se había llevado todos sus ahorros. Pero el propietario no quiso saber nada de eso. Por primera vez en años, Satoshi Kijiro vio esperanza al final del túnel, finalmente podría sacar la propiedad de su propiedad. Nadie podía cuestionarlo por echar a un inquilino que no podía pagar el alquiler y, por lo tanto, no tenía miedo de la Hokage interviene para abogar por el niño tampoco. Realmente debería agradecer a la chica de cabello rosa que vio entrar al apartamento antes, ella puede no haber sabido sobre el estado de la cosa considerando lo joven que era, pero sin saberlo había resuelto un problema que lo había atormentado durante años. Se aseguraría de que no se informara a la policía de ningún allanamiento, eso podría hacer por ella. Entonces, media hora después, Naruto se encontraba en la calle, todavía cubierto de sopa y mirando la ventana de lo que solía ser su casa. A mitad de camino a través de Konoha, un genin de cabello rosado contó el ryō en su mano. El idiota se lo merecía por arruinarle el día, el dinero no era mucho pero probablemente sería suficiente para cubrir un vestido nuevo. Ahora que lo pensaba, Sasuke-kun siempre vestía de azul, así que tal vez le gustaba ese color. Naruto caminó por el pueblo cuando vio que las luces se apagaban en diferentes casas, se sentía realmente asqueroso por toda la sopa seca en su ropa, y realmente tenía ganas de ducharse y dormir en su cama. Lástima que ninguno de ellos era una posibilidad en este momento. El arrendador ni siquiera le había dado tiempo suficiente para tomar sus cosas y le dijo que se fuera de inmediato. Así que actualmente estaba sucio, no tenía ropa ni suministros y estaba en la calle. Pensó en acudir al anciano Hokage para pedirle un préstamo, pero ya era demasiado tarde y probablemente estaría dormido. Fue en momentos como estos que Naruto realmente dudó de sí mismo. En el pasado, se había preguntado a sí mismo el motivo de tal comportamiento por parte de otras personas, solo para recibir respuestas vagas del Hokage. Eso había sido hasta que sucedió Mizuki y Naruto llegó a saber por qué todos en el pueblo parecían tratarlo como basura. Por una vez, Naruto se sintió enojado cuando miró el monumento del Hokage y miró la cara del cuarto Hokage. Él fue la razón por la que todo lo malo le pasó a Naruto, él fue quien selló al zorro dentro de su estómago y lo condenó a esta vida. Si él no existiera, Naruto habría sido mucho más feliz. Pero luego, de repente, algo lo hizo retroceder, el rastro oscuro de pensamientos desapareció y Naruto volvió a su estado normal. Sacudiendo la cabeza, Naruto aclaró su mente. El cuarto había cumplido con su deber como Hokage, había salvado el pueblo y lo había pagado con su vida. Era un héroe para todos en el pueblo, incluido Naruto. Pero por un lado, Naruto se preguntó por qué el cuarto lo eligió. ¿Fue fácil elegir a un huérfano sin nombre? ¿Sus padres se opusieron cuando se lo llevaron, o se lo entregaron al cuarto para proteger la aldea? ¿Eran ninjas? ¿Lo amaban? ¿Seguían vivos? Incontables rondas de interrogatorios con el Hokage no arrojaron ningún resultado, solo le dijeron que eran grandes ninjas que perecieron luchando contra el Nueve Colas, pero nunca le dieron un nombre.
Incluso se dice que su apellido Uzumaki se le dio en honor a algún antiguo aliado del pueblo. Naruto continuó reflexionando sobre las preguntas hasta que estuvo fuera de la zona residencial principal de la aldea. Poco a poco empezó a darse cuenta de que necesitaba dormir pronto o llegaría tarde a su examen de mañana. Teniendo en cuenta el hecho de que ya era tarde, Naruto decidió simplemente dormir en el campo de entrenamiento, lavó su chaqueta en un arroyo cercano y luego se dejó caer debajo de un árbol y se quedó dormido. La mañana siguiente, Sasuke murmuró algunas maldiciones por lo bajo mientras se dirigía al campo de entrenamiento. No era que Sasuke no fuera madrugador, se levantaba temprano todos los días para su entrenamiento, pero la hora de presentarse a las 5 a.m. de la mañana todavía era demasiado temprano para él. Llegó al campo de entrenamiento 10 minutos antes del tiempo asignado para encontrar a Tobe roncando contra el tronco de un árbol, su ridícula chaqueta naranja colgada de una rama cercana. ¿Qué clase de idiota se duerme antes de un examen?, pensó Sasuke. Tenía la intención de despertar a Naruto ya que tenían poco tiempo antes de que apareciera Kakashi, pero se encogió de hombros. Si el Tobe dormía durante la prueba y fallaba, sería solo su culpa. Además, perder el peso muerto solo sería beneficioso a largo plazo. Muy pronto, Sakura caminó hacia ellos con los ojos entrecerrados, por una vez no se acercó a Sasuke para saludarlo y en su lugar optó por sentarse junto a un árbol cerca de la persona que le gustaba. Parecía carecer de su energía habitual y actualmente estaba mirando a la rubia que roncaba pacíficamente junto a ellos. No voy a despertarlo, pensó. Ella misma trató de mantenerse despierta, pero en realidad nunca había sido una persona madrugadora y pronto el sueño se apoderó de ella. Idiotas, fue todo lo que pensó Sasuke. Supongo que seré el único que pasará hoy. Campo de entrenamiento. 9:45 am. Sasuke por su parte estaba hirviendo de rabia, había estado esperando desde las 5 am a Kakashi, y a diferencia de sus compañeros, no se había dado el lujo de tomar una siesta. Sakura se había despertado hacía una hora, avergonzada de haberse quedado dormida frente a Sasuke. Ella intentó saludarlo y hablar sobre la prueba, pero sus esfuerzos fueron rechazados como de costumbre. Naruto por su parte se había despertado hace unos 10 minutos y actualmente se estaba lavando la cara en un arroyo cercano. Finalmente, 5 horas después de la hora designada, su maestro decidió presentarse y les informó sobre la prueba de timbre. Campo de entrenamiento. Tarde, Naruto luchó contra sus ataduras, esto realmente no era divertido. De nada. Al final, lo habían atado a un tocón y tuvo que ser alimentado por Sasuke. De todas las personas, lograron pasar la prueba al final, pero sus compañeros de equipo y el maestro se habían olvidado convenientemente de que lo habían atado a un poste cuando tenían aprendido sobre el resultado. El proceso de liberarse de las ataduras había sido largo y doloroso, pero al final de alguna manera logró liberarse. Cortando las cuerdas restantes, instintivamente comenzó a moverse hacia Ichiraku antes de darse cuenta de que el poco dinero que tenía no sería suficiente ni para un tazón de miso. No podía usar su ración de emergencia porque su apartamento ya no era suyo. El estómago de Naruto gruñó. Hoy apesta, pensó Naruto. No tenía comida y tenía poca idea de dónde podía conseguirla. Claro, el viejo Teuchi lo alimentaría gratis, pero Naruto estaba decidido a no cargar al chico más de lo que ya lo había hecho desde su infancia. Además, ahora era un ninja, tenía que aprender a resistir como dijo Iruka Sensei. Una gota de lluvia cayó sobre su mejilla sacándolo de sus pensamientos. Está bien, hoy realmente apesta, pensó Naruto mientras comenzaba a correr, realmente no podía ir a su antiguo departamento y era muy poco probable que alguien le permitiera refugiarse debajo de un cobertizo. Naruto pensó en ir con Iruka Sensei, seguramente su antiguo maestro podría dejarlo dormir una noche antes de que pudiera ir a una misión y recibir el pago. Pero desafortunadamente Naruto no tenía idea de dónde vivía su instructor de la academia, lo mismo ocurría con sus compañeros de equipo y la mayoría de sus compañeros de clase. Aún podría ir allí, pensó Naruto, estaba un poco inseguro pero el empeoramiento del clima tomó la decisión por él. Solo tenía la ropa que estaba usando actualmente y si se mojaba no tendría nada que ponerse. El allí en los pensamientos de Naruto era un edificio abandonado en un recinto cerrado que Naruto había usado para esconderse hace unos años. Había sido su lugar favorito para almacenar suministros para bromas y esconderse cuando se sentía particularmente deprimido. Era una casa de 2 pisos bastante estándar pero vieja en un complejo en las afueras del pueblo. El complejo tenía una casa mucho más grande al otro lado, propiedad de una anciana que a veces se quedaba en el pueblo.
En realidad, nadie se acercó nunca a ese edificio abandonado y había sido una escapada perfecta para el niño antes de que el Hokage le diera su apartamento. Naruto corrió lo más rápido que pudo y llegó al complejo, recordando sus visitas nocturnas anteriores, movió una gran roca cerca de la pared, y se alegró de descubrir que el túnel que había construido años atrás todavía estaba prácticamente intacto. Se arrastró, haciendo una mueca, ya que originalmente no lo había acabado con su tamaño actual en mente, pero finalmente lo logró. Una vez dentro, se cubrió el cuerpo con un trapo que había encontrado cerca del campo de entrenamiento y saltó al dosel antes de correr hacia su destino. Una vez fuera del edificio, Naruto se arrastró hasta el primer piso y alcanzó una ventana, su punto de entrada habitual en los primeros días, y presionó en un lugar donde sabía que la madera había estado tierna. Hacer clic, misión exitosa. Naruto sonrió mientras abría la ventana y silenciosamente entraba cerrando la ventana detrás de él. El lugar era tal como lo recordaba de hace unos años, frío, oscuro y polvoriento. Pero cualquier cosa es mejor que empaparse bajo la lluvia, así que lo aceptaría. Bajando las escaleras, Naruto se dirigió a la cocina, abrió un gabinete y levantó lentamente la parte inferior para revelar su caja fuerte como había estado. Le complació ver que casi todo lo que escondió aquí seguía intacto, la capa genial que una vez había arrebatado de la oficina del Hokage, algunas herramientas para bromas, un juego de kunai y shuriken contundentes, algunos cables ninja y muchas otras cosas. Pero lo más importante, contenía algo que Naruto había conservado como un tesoro durante su juventud, un tarro de miel. Naruto recordaba claramente que una vez se había deslizado en una panadería, el chico del mostrador no lo conocía, por lo que pudo comprar una tostada de miel ese día. A Naruto le encantaba y lo compraba todos los días hasta que una anciana malvada reemplazó al tipo y lo echó de la tienda. Comprar miel sola había sido ridículamente caro, al menos para él, por lo que había tomado una ruta más indirecta y arriesgada. Había escuchado a un niño en la clase hablar sobre cómo su padre criaba abejas para obtener miel y lo increíble que era conseguirlas tú mismo. Naruto por su parte había entendido que solo necesitaba asaltar una colmena y conseguiría miel. Así que con un kunai en la mano había apuñalado el primer panal que encontró. Por desgracia, nadie le contó lo mal que picaban las abejas. Al final del día, Naruto logró obtener lo suficiente para llenar un frasco pequeño y había conservado el dulce para una ocasión especial. Bueno, hoy se convirtió en un genin, así que eso cuenta como especial. Además, Iruka-sensei dijo que la miel nunca se estropeaba, así que probablemente podría comerla. Naruto abrió el frasco, metió su dedo índice dentro y saboreó su primera comida del día. Por los dioses, esta cosa era como el ramen de los dulces. Naruto vació el frasco rápidamente, era bastante pequeño pero se sentía mucho mejor ahora que al menos había comido algo. Lamiendo los últimos restos, Naruto dejó el frasco, la lluvia afuera seguía siendo fuerte y decidió que pasaría la noche aquí. Con ese Naruto dando vueltas, estaba muy oscuro en el pasillo ya que no había ventanas, y Naruto ni siquiera podía encender una vela porque alguien podría venir a comprobarlo. Afortunadamente, siempre había podido ver un poco mejor que los demás en la oscuridad y llegó al almacenamiento debajo de las escaleras. Esperaba encontrar al menos una almohada o una manta polvorienta, hacía bastante frío y dormir sobre su mano la dejaba muy adormecida por la mañana. Con esos pensamientos, Naruto tocó la manija y la giró. De repente, el suelo bajo sus pies desapareció y su cuerpo estaba en caída libre. Underground. Rotacheku, Danzo Shimura había tenido un día normal, en lo que a él se refería. Tuvo una reunión con el Hokage con respecto a las nuevas selecciones del equipo Genin, se consideraron sus sugerencias para alterar los equipos actuales y luego se descartaron sumariamente. Eso no fue una sorpresa. Después de la reunión, recibió información de algunos de sus contactos en Fire Capital de que el clan Umeushi había estado tratando de revivir Iden Tree Village en el área norte del Fire Country y había enviado un equipo de 4 miembros de Road para localizar y asesinar el jefe del clan actual. Su hermano sería incriminado por el asesinato, y sin alguien que encabezara la organización, el movimiento se desvanecería. Tal como estaba ahora, Danzo había estado inspeccionando una red de túneles debajo del complejo del clan Kuroki, un clan comercial que originalmente había residido cerca del área donde se había fundado la aldea. El Shodaime les había ofrecido una gran extensión de tierra dentro de las murallas y habían construido su recinto en la aldea. Estos túneles habían sido excavados por ellos hacia el final de la primera gran guerra Shinobi para almacenar provisiones de su comercio en tiempos de crisis. Un intercambio que Danzo controlaba ahora.
Tal como estaba, la mayoría de los del linaje Kuroki habían abandonado la aldea a lo largo de los años, prefiriendo establecerse en la enorme ciudad portuaria de Genkai al sur o en la capital del fuego, donde los comerciantes eran más apreciados. El único miembro que quedaba con el reclamo de estas tierras era una anciana que a menudo alternaba entre vivir en Konoha y Genkai, y pronto cambiaría permanentemente a Genkai, dejando esta tierra al cuidado de Akemi Fushiki, también conocida como Agente 25 de la 4TA. Pelotón de Road. El recinto en sí era enorme, cubierto de espesa vegetación y cerca de las afueras de la aldea, lejos de las áreas residenciales shinobi más nobles y recintos de clanes y, por lo tanto, estaba mal patrullado, lo que lo convertía en el lugar perfecto para llevar a cabo sus operaciones. Danzo estaba en medio de la planificación de su operación cuando uno de sus agentes se le acercó y le indicó que había surgido algo urgente. Al parecer alguien había utilizado una de las entradas secretas al subterráneo sin ninguna autorización previa y por lo tanto se concluyó que fue obra de un intruso. El equipo más cercano había invadido la entrada y el intruso había sido capturado. No fue sorprendente, pero lo que realmente llamó la atención de Danzo fue la identidad del intruso. Fue el Jinchuriki del zorro de 9 colas, el propio Uzumaki Naruto, quien accedió accidentalmente a la entrada norte del subsuelo. Aparentemente, el Jinchuriki no pudo usar su chakra para pegarse a las paredes y tuvo una caída libre de más de 130 pies, que le rompió la pierna derecha, agrietó los huesos de su brazo derecho y también le rompió algunas costillas. Los agentes lo habían dejado inconsciente y actualmente estaba vendado y atado a una cama con un goteo intravenoso. Informe, habló Danzo señalando a su médico. El nombre del paciente es Uzumaki Naruto, respondió el médico robóticamente, la pierna derecha está dañada en gran medida, los huesos están rotos en múltiples lugares, el hombro derecho está dislocado por el impacto y múltiples fracturas finas en todo el cuerpo, 4 de sus costillas se han roto y uno había logrado perforar su pulmón derecho. El sangrado se detuvo y el paciente se está recuperando a un ritmo excepcional. Actualmente estamos en el proceso de inyectar glucosa en su torrente sanguíneo ya que la demanda de calorías para la regeneración ha provocado que sus niveles de azúcar en la sangre colapsen. Debería recuperar el conocimiento en unas 6-8 horas. Danzo asintió antes de volver su atención al Jinchuriki. La situación con su nueva base de repente se había vuelto mucho más complicada. Generalmente, cualquier intruso sería incapacitado, interrogado y asesinado antes de que su cuerpo fuera destruido. Desafortunadamente, Uzumaki Naruto era una figura demasiado importante en el pueblo como para desaparecer de la noche a la mañana. Tal incidente conduciría a un completo caos, y lo último que necesitaba Danzo era más gente husmeando cerca de su negocio. Eso fue sin tener en cuenta el hecho de que perder el Jinchuriki debilitaría mucho al pueblo. La segunda opción era que repararían al Jinchuriki y lo someterían a un genjutsu para que creyera que todo lo que parecía era un sueño. Sus subordinados sellarían el punto de entrada utilizado por Uzumaki, quien se despertaría de donde había desaparecido sin ningún recuerdo de la base. La opción era viable y podía implementarse de inmediato, pero la mente de Danzo estaba evocando una tercera posibilidad. Uno por el cual podría obtener lo que había estado deseando durante muchos años. Danzo había solicitado desde el sellamiento que el Jinchuriki, niño, fuera criado por separado y en completo secreto. Con la instrucción y el entrenamiento adecuados, la ayuda del demonio dentro de él y la sangre del shinobi más fuerte del continente fluyendo por sus venas, el niño bien podría haber sido la mayor fortaleza de la aldea en cualquier batalla. Alas Hiruzen se había negado a ver la lógica en sus palabras y había revelado la identidad del Jinchuriki a las masas. Un error que intentó rectificar mediante la promulgación de una ley de secreto. Un gesto aparentemente sin sentido, ya que casi todos los adultos funcionales que residían en el pueblo hace 12 años lo sabían. Danzo había argumentado extensamente que había una razón por la cual el estado de Mito-sama y Kushina Uzumaki como contenedores eran secretos clasificados, pero, de nuevo, Hiruzen había sido un tonto idealista y había seguido adelante con la implementación ilógica del deseo de un hombre muerto. Danzo había dejado de pedir que entrenaran al chico durante unos años, había visto desde lejos como el potencial del arma más fuerte había sido reemplazado por un idiota que cometía un error y profanaba la propiedad de la aldea para su diversión. En cambio, había tratado de concentrarse en poner en forma su viejo cuerpo. La investigación de Orochimaru sobre las células de Shodaime había logrado crear una prótesis de brazo para él. Pero aún no era estable y su tiempo de reacción y fuerza estaban muy lejos de lo que había sido en su mejor momento.
Desde entonces, había tratado de profundizar en la utilización de las habilidades prohibidas del Sharingan, algo que había estado considerando durante algunas semanas, pero que aún no había implementado. Su interés en el Jinchuriki había despertado hace una semana cuando recibió informes sobre el incidente con Mizuki, una indicación de que Orochimaru ya no estaba cumpliendo con su parte del trato al mantenerse alejado de los asuntos de la aldea. Aparentemente, el niño había logrado derrotar a un Chunin entrenado por sí mismo y podía utilizar Shadow Clones de una manera nunca antes vista. Pero Danzo había tirado el informe después de leerlo, ataque Kakashi estaba demasiado cerca del Hokage para tratar de acercarse al Jinchuriki sin levantar sospechas. Pero de repente el Jinchuriki había aterrizado justo en su base. Ataque estaba haciendo un trabajo bastante pésimo como maestro del hijo de su propio sensei si había dejado que el chico deambulara por distritos de clanes casi abandonados, y Danzo no iba a dejar pasar esta oportunidad a toda costa. Por lo que sabía, el Jinchuriki estaba hambriento de reconocimiento por parte de la población del pueblo y, por lo tanto, adoptó una personalidad alegre y una personalidad ruidosa que logró al menos producir molestias en quienes estaban a su alrededor. Si bien Danzo estaba seguro de que la promesa de una técnica llamativa sería más que suficiente para comprar una lealtad fugaz del niño, quedó claro después del incidente de Mizuki que el niño sabía muy poco sobre sí mismo y probablemente estaría dispuesto a ir a cualquier lugar. Alcance de esa información. Información que poseía Danzo. La única pregunta era cuánto le había sido revelado al chico recientemente. Las conversaciones que el chico tuvo con Hiruzen después del incidente con Mizuki estaban envueltas en un velo de secreto y Danzo no tenía idea de cuánta información le había sido revelada al chico. ¿Sabía él de su linaje? ¿Del clan de su madre? ¿De cómo su condición de Jinchuriki se había transmitido a través de la línea del clan Uzumaki? Lo único que se podía saber al respecto era una investigación de pesca, que podría ejecutarse haciéndole preguntas al niño. Había sido casi imposible antes, pero ahora Danzo lo tenía exactamente donde quería. Infórmame inmediatamente una vez que se despierte. Danzo tomó su decisión. Si nadie había comenzado a buscar al niño hasta ahora, entonces estaba bien hasta la próxima reunión con su equipo. Lo que significaba que Danzo tendría al menos 2 horas para sondear al niño, incluso suponiendo que el niño tardara 8 horas en despertarse. Danzo usaría este tiempo para planificar cómo podría utilizar la información que poseía para obtener la lealtad del niño. Llama a Fu a la base, ordenó Danzo. En caso de que el chico se volviera inestable y arremetiera, a Danzo le borrarían los recuerdos de la base y lo dejarían en el hospital. Nadie sería más sabio incluso en ese escenario. Algún tiempo después, con Naruto se despertó cuando se vio rodeado de agua, se levantó lentamente para ver que había varias tuberías corriendo por el área y parecía haber agua hasta los tobillos en todas partes. Estaba oscuro pero realmente no se sentía frío. Genial, pensó Naruto, me caí en una alcantarilla o algo así. Naruto miró hacia arriba, pero no había ningún agujero a la vista, lo que significa que ya no estaba debajo de su base secreta anterior y probablemente había flotado en algún lugar con el agua. Al menos no me ahogué, pensó Naruto mientras caminaba. Estaba bastante oscuro aquí pero aún podía ver un poco más adelante. Ven aquí, le gritó una voz. ¿Había alguien aquí abajo? ¡Excelente! Tal vez podrían decirle cómo salir de esto. Oye. Soy Naruto Uzumaki, futuro Hokage Tebayo. Naruto habló y corrió hacia donde había venido la voz. Tener a alguien aquí con él era un gran impulso para su estado de ánimo. Aquí, la voz volvió a llamar, ven un poco más. Naruto corrió hasta que se encontró con lo que parecían ser barras de hierro que corrían hacia la oscuridad del techo, las atravesó de mala gana cuando la voz lo llamó. Estremecimiento. Naruto necesitó todas sus fuerzas y un poco de suerte para esquivar el golpe de una enorme garra que seguramente lo habría matado. La fuerza de su salto lo llevó más allá de los barrotes nuevamente cuando 2 enormes ojos se abrieron en la oscuridad más allá de los barrotes. Así que mi carcelero finalmente viene de visita. Una mandíbula enorme se abrió para revelar dientes afilados e irregulares. La oscuridad se desvaneció lentamente para revelar un zorro gigante, con 9 colas moviéndose detrás de él. Aunque eres solo un enano, una pena. No fue capaz de matarte. Tú. Naruto gritó. Eres el zorro de 9 colas. Parece que al menos tienes un cerebro, sonrió el zorro. Ahora, ¿qué tal si vuelves aquí y terminamos lo que acabamos de empezar? Naruto se tambaleó un poco hacia atrás. Pocas veces había sentido este tipo de miedo. Una vez fue hace años cuando un borracho lo atacó con una botella rota, y hace una semana cuando Mizuki le arrojó ese enorme shuriken. Lentamente su respiración se estabilizó y su miedo fue reemplazado por ira.
Este maldito zorro era la razón de todos sus problemas, sin él todavía tendría padres y nadie lo ignoraría ni lo odiaría como lo hacían ahora. ¿Dónde diablos estoy? Naruto medio preguntó mientras miraba a su alrededor en busca de una pista. Mizuki dijo que el zorro estaba sellado dentro de su estómago, entonces, ¿por qué demonios estaban en una alcantarilla de todos los lugares? Este es tu paisaje mental, habló el Kyuubi, qué apropiado que se manifieste como una alcantarilla, dice mucho sobre un ser patético como tú. ¿De qué demonios estás hablando? Gritó Naruto, estaban en su mente. Y era una alcantarilla. ¡Puaj! El pequeño truco que hiciste casi hace que nos maten, habló el Kyuubi, la única razón por la que estás sobreviviendo en este momento es mi chakra. Sin él, ya estarías muerto. Agradece este regalo de la vida. El chakra rojo flotó sobre el agua desde el interior de la jaula, se arremolinó alrededor de Naruto antes de rodearlo por completo. Ahora ve, habló el Kyuubi, no tengo necesidad de hablar con enanos como tú. El chakra rojo de repente pareció derrumbarse y asfixió a Naruto, quien gritó de pánico. ¿Base raíz? Naruto se levantó sobresaltado y descubrió que ya no estaba en una alcantarilla, sino que era un techo blanco y solo una vez que sabía que tenía techos blancos. Mirando a su alrededor, Naruto podría decir que estaba en un hospital. Intentó mover los brazos, pero tenía los brazos y los pies atados. Solo podía ver con su ojo izquierdo ya que su ojo derecho parecía haber sido vendado al igual que sus brazos y una gran parte de su cuerpo. ¿Me caí en un pozo viejo o algo así? Naruto recordó claramente que Iruka-sensei había dicho algo acerca de cuántos clanes cavaban pozos debajo de sus casas para almacenar suministros en momentos de necesidad y, a menudo, también para esconderse. Naruto finalmente se calmó y recordó lo que había sucedido, acababa de girar la manija del almacenamiento y luego, de repente, cayó por un túnel oscuro y aterrizó con fuerza sobre su pierna. El último recuerdo que tenía era de un tipo enmascarado como el Ambu corriendo hacia él antes de que se desmayara. Genial, un día de ser ninja y estoy en el hospital. Naruto se quejó mentalmente cuando vio a un chico de pelo largo entrar en la habitación. ¿Estás despierto? Está bien, a juzgar por la voz, era una dama y no un chico como él pensaba. Naruto trató de asentir pero le dolía el cuello. No te muevas, dijo la señora, tienes múltiples huesos rotos y fracturas capilares, moverte solo causará dolor hasta que se curen. Naruto simplemente parpadeó. Luego, la mujer se acercó a la puerta y presionó un botón. Uzumaki-san ha recuperado la conciencia, dijo, informa a Danzo-sama de inmediato. ¿Danzo-sama? ¿Era el nuevo doctor? Unos momentos después, un anciano curtido se deslizó en la habitación, la mitad de su rostro estaba cubierto con vendas y caminaba usando un bastón. La dama se inclinó ante el hombre antes de que se acercara a Naruto y se sentara en una silla. Uzumaki-san, dijo Danzo, mi nombre es Shimura Danzo. Naruto se sintió un poco asustado, este hombre tenía ojos realmente impasibles. Es un placer conocerte, aunque creo que no me conoces. Naruto trató de hablar, pero estos chicos también le habían vendado la boca. Impasible Danzo hizo un gesto, y la dama se acercó a él y cortó las vendas de una manera que lo dejó hablar. No señor, al contrario de lo que todos pensaban, Naruto no era realmente grosero, era solo que actuar cortésmente había causado que la gente simplemente lo ignorara. Al menos cuando hablaba en voz alta, la gente reconocía que existía, aunque solo fuera para transmitir molestia. Pero en este momento, Naruto sabía que tenía que ser cortés, algo sobre este anciano lisiado tenía alarmas sonando en su mente. El propio Danzo se había sorprendido, medio esperaba que el chico gritara sobre que lo dejaran salir del hospital. Pero ahora parecía más apagado. Tal vez el idiota payaso era solo una persona creada. Danzo miró al rubio intrigado por su recuperación, movió algunas de las vendas cortadas para ver que una gran parte de la cara se había curado sin dejar cicatrices. El goteo intravenoso aparentemente le había proporcionado al cuerpo del niño suficientes calorías para aumentar sus habilidades curativas ya inhumanas. Verdaderamente maravilloso, dijo Danzo, sopesando sus palabras con cautela, te curas incluso más rápido de lo que solía hacerlo tu madre. ¿Qué? Te curas incluso más rápido que tu madre. ¿Qué? Naruto se disparó como un rayo, maldita sea el dolor en el cuello. Este tipo conocía a su madre. Sin embargo, su reacción resultó ser bastante mala para él mismo, ya que también le empezó a doler el pecho, empezó a toser violentamente y se vio obligado a acostarse de nuevo cuando la mujer enmascarada lo inmovilizó por los hombros. ¿Tú conocías a mi mamá?
Preguntó Naruto, apagado después de la reacción inicial. Sí, lo hice. Danzo sonrió internamente ante la revelación. Parece que sus preocupaciones con respecto a que Hiruzen colocara al niño bajo la tutela de ataque eran exageradas. El niño aún no tenía conocimiento de su estado o linaje. Habría sido espantoso si no hubiera cambiado la situación completamente a favor de Danzo, pero eso seguía siendo espantoso. Los informes de inteligencia indicaron que Iden Cloud Village tenía un Jinchuriki que podía controlar completamente los poderes del buey de 8 colas, y que el Jinchuriki del gato de 2 colas estaba en un camino similar. Iden Rock Village tenía a Ande Steam Armor, alguien contra quien Danzo había luchado personalmente y sabía que era una amenaza a pesar de que carecía de control total sobre su bestia, Rossi, mientras estaba en un nivel aún más bajo que Ann había demostrado su capacidad para utilizar la lava. Liberación de la vivienda de su bestia con cola y era un luchador formidable. El Mizukage era el mismo el anfitrión de la tortuga de 3 colas y tenía otro Jinchuriki como respaldo en la forma de Utakata. Tsunagakure aparentemente no había podido forjar su arma correctamente. Pero el resultado aún había sido más deseable que lo que actualmente poseía Leaf Village. Esto sin mencionar los informes de que el Jinchuriki de 7 colas había manifestado habilidades especiales similares a las del clan Aburame en la aldea de Iden Waterfall, un poder menor que recientemente había comenzado a mostrar sus músculos. A lo largo de las naciones elementales se habían movilizado los Jinchuriki, estaban listos y eran extremadamente peligrosos. Por lo tanto, Danzo se aseguraría de que Konohagakure no perdiera en la carrera armamentística, el chico aprendería a controlar los poderes del zorro y usarlo en la batalla. Kusina había demostrado que sí era posible sin el Sharingan. Incluso si el niño no pudiera hacerlo como su madre, el pozo casi infinito de chakra que Biju le proporcionó, combinado con su regeneración acelerada, le permitiría superar los límites físicos que restringían a cualquier shinobi normal. El simple curso de entrenamiento de velocidad por sí solo podría crear un monstruo tan rápido como el Yondaime en un lapso de tiempo mucho más corto. De cualquier manera, él sería el arma perfecta. Danzo se aseguraría de que el niño obedeciera. Después de todo, parecía que estaría dispuesto a cambiar un órgano solo para saber quién era su madre. Naruto por su parte estaba hiperventilando, había pasado años corriendo por el pueblo preguntando a cualquiera que pudiera encontrar sobre la identidad de sus padres. La mayoría de la gente lo ignoraba, y sus cuidadores en el orfanato simplemente le gritaban que no los molestara. Una dama particularmente mala le había dicho que lo habían dejado porque era un chico muy malo. Navegar recién llegado comunidad Forobetas historia búsqueda anime /manga /anime /Naruto /anime /Naruto más. Naruto entonces había jurado ser un buen chico, siempre escuchaba lo que le decían sus mayores, se quedaba callado, bebía su leche y nunca se quejaba. Lo hizo durante años cuando era niño, pero aún así sus padres nunca regresaron. Así que al final le preguntó al amable anciano con el sombrero puntiagudo que a veces venía a visitarlo cuando estaba solo, tal vez sabía sobre su mamá y papá. El viejo podría decirles que ahora era un buen chico para que pudieran llevarlo a casa. El hecho de que ambos estuvieran muertos lo había golpeado como una tonelada de ladrillos, había llorado durante días antes de poder aceptar el hecho de que nunca conocería a sus padres. Entonces, un día, algunos de los niños del orfanato comenzaron a sacar algunas cosas de una caja con la que el cuidador había regresado. El cuidador les dijo que las cosas en la caja pertenecían a los padres de los niños antes de que murieran. Takahashi había conseguido una espada de madera realmente genial y Kisaki había conseguido un juego de abanicos realmente bonitos que pertenecían a su madre. Naruto también había corrido a la caja, tal vez su padre le dejó algo realmente genial. Quizás su mamá había hecho una bufanda. Se aferró a algo, cualquier cosa. Algo que probara quién era, algo que pudiera llamar suyo. Pero el cuidador acababa de espantarlo diciendo que sus padres no le habían dejado nada. Naruto al menos esperaba una aguja de coser, su camisa se había roto y nadie le daría una para repararla. Tal vez eran demasiado pobres. Esa había sido la primera vez que Naruto escuchó la posibilidad de cómo podrían haber sido sus padres, aunque estaba seguro de que Takahashi lo había dicho como un insulto, pero Naruto aún había conjurado una imagen. Al menos le dio un sentido de pertenencia. Naruto imaginó a sus padres viviendo en un cobertizo oxidado, como lo había visto una vez que se escapó del orfanato por la noche. Un hombre había estado viviendo bajo un cobertizo temporal en el bosque.
Realmente no parecía tener mucho sobre él, trapos sucios por ropa, un ojo cubierto por un pañuelo igualmente sucio mientras estaba hirviendo algo negruzco en una vieja lata de metal sobre una pila de madera. Fue fácil para Naruto pensar que su padre podría haber sido el mismo, su madre vestida con algo igualmente sucio sentada a su lado con una versión de bebé de sí mismo en sus brazos justo antes de que el Kyuubi atacara. La imagen estuvo con él durante meses, y posiblemente se habría quedado con él hasta la fecha si el anciano Hokage no hubiera mencionado una vez durante el almuerzo que sus padres eran shinobi. Naruto nunca había sido más feliz en su vida. Pero luego, el anciano acababa de regresar diciendo que no sabía quiénes eran, pero Naruto estaba contento de saber que sus padres eran ninjas. Itachi había mencionado una vez que su madre probablemente había sido una prostituta, lo que sea que eso significara. Tal vez una puta era una especie de ninja, pero aún no tenía nombre, y ahora, de repente, estaba este anciano frente a él que casualmente decía que se curó más rápido que su madre. ¿Cómo? Naruto gruñó, le pregunté a Hokage Jiji, él dijo que ni siquiera él sabía, no sé lo que te han dicho o no, dijo Danzo, pero sé de tu madre porque le enseñé cómo ser un shinobi. Ella solía ser mi alumna antes. Este tipo era el maestro de su madre. Entonces, ¿era como Kakashi Sensei para su madre? Eso significaba que ella era una ninja, así que porque el Hokage no sabía, y en cuanto al Hokage, creo que no confía lo suficiente en ti como para que estés al tanto de esta información. Habló Danzo. La cabeza de Naruto giró hacia un lado, el dolor insoportable en su cuello se olvidó temporalmente mientras miraba a Danzo. Este tipo estaba equivocado. Completa y absolutamente equivocado. Jiji estuvo increíble Tebayo. Vino a visitar a Naruto a su departamento e incluso lo invitó a ramen. Lo más importante es que Iji nunca lo miró con esos ojos fríos. Naruto estaba a punto de abrir la boca y dar una reprimenda mordaz a este viejo lisiado cuando el hombre metió la mano en su túnica y puso algo sobre la mesa. Al mirar de cerca, Naruto vio una foto de una dama, tenía el pelo largo y rojo recogido en una cola de caballo y sonreía a la cámara, tenía unos ojos verdes vibrantes que parecían llenos de vida y vestía un kimono azul oscuro con bonitos pétalos de flores de cerezo. En eso, hermoso, fue todo lo que Naruto pudo pensar antes de que su atención volviera al viejo. Su nombre, dijo Danzo, era Uzumaki Kushina, y ella era la anfitriona anterior del zorro de 9 colas antes de tu nacimiento. El pobre cerebro de Naruto no pudo soportarlo más y se desmayó. Danzo hizo todo lo posible para no dejar que una sonrisa se deslizara por su rostro, había pasado la mayor parte de las últimas 5 horas ensayando lo que le diría al Jinchuriki, y parecía que su enfoque estaba funcionando. Todas las lecturas son normales, Danzo-sama, dijo el médico, debería despertarse en unos minutos. Danzo recordó el momento en que Mito-sama lo llamó para abordar el tema del entrenamiento de Uzumaki Kushina. Había sido un tiempo después de la Segunda Gran Guerra Shinobi, Konoha en sí tenía poca fuerza y el secuestro casi exitoso de la doncella del clan Uzumaki por parte del Shinobi de Eden Cloud había llevado a todos al límite. Ella no había sido parte de la raíz, ni mucho menos. Mito-sama, con quien tenía una deuda de vida, le había pedido personalmente que continuara su entrenamiento como su propio alumno y Danzo había hecho lo que le pedía. Durante más de 3 años, Danzo la había entrenado casi a la perfección, aunque ella no era muy buena en ninjutsu y no podía usar muchas de sus preciadas técnicas de viento, había aprendido kenjutsu como un pato en el agua y había crecido hasta convertirse en una muy buena kunoichi habilidosa capaz de resistir por sí misma contra algunos de los ninjas más capaces del continente. Lo que no pudo lograr en términos de ninjutsu y genjutsu había sido cubierto por su capacidad única para formar cadenas de chakra y sus habilidades hereditarias en fuinjutsu. Ella había sido su única alumna, el resto de su fuerza solo eran aprendices. Su fuerza había sido formidable incluso antes de que comenzara a invocar a la bestia sellada dentro de ella, un poder que pudo controlar en un grado mucho mayor que su predecesor. A pesar de sus habilidades, al final Danzo se había decepcionado de ella por ser demasiado suave para su gusto. Durante el combate, perdonaría a los ninjas enemigos cuando matar sería más eficiente, y se había vuelto demasiado apegada a la filosofía de la paz, tal como la había propuesto Hiruzen en su línea de enseñanza. Danzo sabía que Yondaime Hokage, que resultó ser su amante, tuvo un papel más importante en convencerla sobre la filosofía y se había movido para crear una distancia entre ella y Danzo en los últimos años antes de su muerte. Era una distancia que Danzo había aceptado, después de todo era un shinobi de la oscuridad.
Lo habían llamado para completar una misión para enseñar a Kusina Uzumaki y la había ejecutado sin problemas. Sin embargo, a pesar del hecho de que él le dijo esto a Kusina, ella siempre se había referido a él como sensei cada vez que sus caminos se cruzaban, y más de una vez había reprendido tanto a su amante como al maestro pervertido de su amante por no respetarlo, a veces físicamente como bien. Incluso cuando él había estado distante, ella siempre había tratado de mantenerse en contacto, escribiéndole cartas sobre sus misiones y, a menudo, enviándole fotos como la que él había sacado frente al niño. Su matrimonio había sido una sorpresa, y su embarazo aún más teniendo en cuenta los peligros que traería sobre el pueblo si algo salía mal en el momento del nacimiento. Había una gran posibilidad de que el sello se debilitara hasta el punto de que el 9 colas pudiera liberarse. Había intentado hablar con Hiruzen para tratar de hacer entrar en razón a la joven pareja, seguramente había muchas otras opciones médicas disponibles para la pareja si deseaban tener un hijo. Danzo incluso se había ofrecido como voluntario para proporcionar un sustituto capacitado si fuera necesario. Como de costumbre, sus preocupaciones fueron dejadas de lado y le dijeron que todo estaba bajo control. Sin opciones, Danzo finalmente le había escrito al mismo Kusina. Sorprendentemente, ella respondió y pidió reunirse con él. Todavía recordaba la reunión. Entiendo que esté preocupado Sensei, tanto por el pueblo como por mí, incluso si no admite esto último. Pero para Minato y para mí, esto es algo que ambos queríamos desde hace mucho tiempo, nuestra propia familia. Prometo que daremos nuestra vida para proteger el pueblo si pasa algo. Pero solo por esta vez, queremos ser egoístas. Danzo no había podido hablarle nada a partir de entonces. Era cierto que ella y su esposo, un idiota como había sido el tipo, habían contribuido más a la aldea que clanes enteros en muchas generaciones. Entonces, mientras pudieran tomar todas las precauciones requeridas, se había mantenido alejado. ¿Cómo había ido todo tan terriblemente mal esa noche? Era todavía una pregunta que lo atormentaba hasta el día de hoy. Hasta donde él sabía, la propia Biwako Sarutobi había establecido un hospital temporal para el nacimiento, el Yondaime había estado personalmente presente para mantener el sello intacto y el lugar estaba custodiado por 2 escuadrones de Anbu. Aún así, a pesar de todo, el Kyuubi había logrado escapar del sello y había atacado la aldea. Tanto el Yondaime como Kusina habían muerto esa noche, sus cuerpos estaban casi vacíos por haber sido atravesados por la gigantesca garra del zorro en un intento de preservar lo último de sus líneas de sangre. Algo en Danzo se había roto esa noche, no sabía si había sido la destrucción total provocada por la bestia en el pueblo que había jurado proteger, la magnitud de las vidas de shinobi que se habían extinguido en momentos o la pérdida de probablemente el único estudiante que había entrenado. Pero algo oscuro se había arremolinado dentro de su pecho. El sentimiento había persistido, las horas se habían convertido en días, semanas y, posteriormente, años, mientras Danzo culpaba al enfoque suave de Hiruzen por la tragedia que había caído sobre la aldea. Si tan solo hubiera sido más estricto con la pareja con respecto a las formas alternativas de concebir, todo podría haberse evitado. Si el shinobi hubiera estado mejor entrenado, podría haberse evitado. Konoha necesitaba ser más fuerte, necesitaba ser más eficiente. Los shinobi más débiles de las fuerzas necesitaban mejorar o despojarse de su rango, un shinobi no podía permitirse el lujo de ser emocional en las decisiones que tomaba. Las emociones nublaron el juicio, obligaron a hombres capaces a doblegarse a caprichos y fantasías fugaces y finalmente terminaron con la muerte y la destrucción de todos los involucrados. El rechazo a sus propuestas una vez más fue lo que dio origen a la forma actual de Root, tal y como era. Danzo había estado involucrado en esta división de Anbu después de la primera gran guerra shinobi, no ocupaban cargos oficiales y sus registros en la aldea habían sido borrados o manipulados desde hace mucho tiempo para ayudarlos a permanecer encubiertos. Root se especializaba en ejecutar misiones que la propia aldea no podía asumir abiertamente. El procedimiento operativo básico había sido algo que el mismo Niraime Okage había escrito durante su vida para crear una fuerza invisible que protegería a la aldea de las sombras. A lo largo de los años, Root había estado activo, realizando asesinatos políticos dentro y fuera del País del Fuego, haciendo tratos con el inframundo para obtener información relacionada con la seguridad de la aldea, saboteando las operaciones enemigas, plantando células durmientes, creando activos profundos y, cuando sea necesario, brindando apoyo encubierto a grupos disidentes en territorio enemigo.
Los propios operativos eran personas que, prima facie, permanecían separadas del mundo de los shinobi y solo se ponían su atuendo de shinobi cuando estaban en una misión. La estructura había sido alterada bajo Danzo, pero cambió drásticamente después del ataque del 9 colas. Muy pronto, Danzo dejó de reclutar de Ambuyo de las fuerzas regulares y, en cambio, comenzó a reclutar niños, que estaban condicionados a descartar emociones y entrenados al límite de sus habilidades. Gran parte de la vieja guardia se había retirado obligatoriamente, y los que todavía estaban en la adolescencia estaban condicionados de manera similar a los niños. Algunos de los clanes también habían sido obligados a contribuir a las fuerzas, reforzando su número y su fuerza general. Hiruzen había hablado bastante sobre lo que había descrito como el descenso a la oscuridad de Danzo, pero el registro casi impecable de finalización de la misión del nuevo Root lo había obligado a permanecer en silencio. Aún así, durante los últimos años, defendió la reducción de las operaciones de Root en un momento en que las aldeas estaban en una relativa paz. Esta idea absurda había llevado a Danzo simplemente a seguir el arte del engaño de los libros de texto. Mientras que las operaciones Root se redujeron en el frente y Danzo activó la célula subterránea, por lo que una gran parte de las operaciones Root ahora se llevaron a cabo directamente bajo Danzo y completamente fuera del alcance o conocimiento del Hokage. Danzo incluso había utilizado algunas de las conexiones de Orochimaru para obtener información en el pasado, pero el intento de deserción de Mizuki significaba que debía tener más cuidado con la serpiente. Una serpiente que parecía estar más que dispuesta a deshonrar los acuerdos, tal vez podría informar la última ubicación conocida de la serpiente a la niebla oculta. Ciertamente querían extraer su libra de carne de la serpiente, eso si esos idiotas pudieran encontrar algo. Tiempo libre después de masacrar a sus propios clanes por algo tan ridículo como poseer un Bloodline. Naruto abrió los ojos aturdido, acababa de tener el sueño más extraño en el que un anciano con vendajes le había dicho que una linda dama pelirroja era su madre. Muy raro. Mientras trataba de mover un dolor punzante que atravesaba su cuerpo, su cerebro de repente se puso a toda marcha mientras observaba su entorno. Estaba en un hospital. Controlar. El viejo estuvo aquí. Controlar. La foto de la bella dama de pelo rojo estaba frente a él. Controlar. Conclusión. Esto definitivamente no fue un sueño. Parece que te has despertado, dijo Danzo. Creo que te gustaría ver esto por ti mismo. Danzo hizo un gesto cuando el médico se movió y aflojó algunas de las restricciones en los brazos de Naruto y levantó el respaldo de la cama para ponerlo en una posición semisentada. Sin pronunciar palabra, Danzo recogió el marco de fotos y se lo entregó al chico. Naruto tomó el marco con el mayor cuidado que pudo, acunando delicadamente el marco en un brazo. Naruto pasó los dedos sobre la imagen. Sintió una calidez recorrer su cuerpo mientras continuaba mirando la imagen. Así que esta mujer era su madre. Espera un segundo. ¿Cómo sé que no estás mintiendo?, preguntó Naruto. Su agarre sobre el marco se endureció. A lo largo de los años, muchas personas le mintieron a Naruto sobre muchas cosas. Hubo un tiempo en que lo invitaron a un hotel con la promesa de una comida caliente, pero lo echaron en el momento en que le sirvieron la comida antes de que pudiera siquiera tomar un bocado. Los clientes se rieron de su rostro mientras miraba confundido. Ya sea que elijas creerme o no, depende de ti, dijo Danzo, habiendo anticipado la pregunta. Sin embargo, creo que debo decirte dos factores que te ayudarán en tu proceso de llegar a una conclusión. Naruto solo miró al chico y continuó. En primer lugar, dijo Danzo, no tengo nada que ganar mintiéndote sobre esto y, en segundo lugar, Danzo hizo una pausa por un momento. Si el Hokage hubiera captado siquiera una pizca de mí revelándote esta información, habría yo ejecutado. Naruto se quedó atónito. ¿Este tipo realmente estaba diciendo la verdad? Pero de nuevo, pensó Naruto, Mizuki me dijo que había una ley sobre mí y el zorro, así que tal vez esto era algo similar. Ya no estaba tan emocionado como hace unos momentos. Naruto dejó que sus hombros se relajaran, mientras que Mizuki había revelado esta información sobre el zorro y acababa de intentar matarlo. Este tipo se sentía un poco diferente. Había algo dentro de Naruto que le decía que este tipo estaba diciendo la verdad y que quería saber más. Pero eso solo planteaba la pregunta de por qué este tipo le revelaría esta información si pudiera matarlo. ¿Quería matarlo y dejar el pueblo como lo hizo Mizuki Teme?
No, pensó Naruto, si solo quisiera desquitarse conmigo, no me arreglaría así. Además, el tipo no tenía los mismos ojos fríos que los aldeanos, mientras que no eran cálidos como Iruka Sensei o el Hokage, pero Naruto sabía que este tipo ciertamente no lo odiaba. Lo que solo podía significar que este tipo quería algo de él y estaba dispuesto a intercambiar información por lo que quisiera a pesar de arriesgarse a morir. Supongo que deseas saber qué gano al revelarte algo como esto, a pesar del riesgo de muerte. Naruto asintió, este tipo era bueno. Definitivamente un ninja. Por un lado, dijo Danzo, tú eres el Jinchuriki del zorro de 9 colas, y ocupas una posición clave en la aldea. Eso es no solo para mantener a raya al zorro, sino también para disuadir el potencial de otras aldeas que podría estar dispuesto a atacarnos. ¿Jinchuriki? Fue todo lo que Naruto pudo pedir. Literalmente, dijo Danzo, significa el poder del sacrificio humano. En sentido figurado, es un término que se usa para las personas que han sido utilizadas para sellar una bestia de cola, el zorro de 9 colas sería un ejemplo muy apropiado. Entonces, Naruto podía sentirse sudar, ¿hay otros, como yo? De hecho, dijo Danzo, incluso tu madre lo era, sin embargo, sería más conveniente contarte todo de una manera más estructurada. Supongo que estás dispuesto a ser un oyente obediente. Sí, habló Naruto, quería saber todo sobre él y su familia. Después de lo que pareció un día entero de hablar, el viejo terminó y Naruto, por falta de vocabulario, se volvió loco. En este mundo, había residido Biju, las bestias con cola. Eran seres compuestos casi completamente de chakra y se sabía que ejercían un poder masivo. Nadie sabía realmente de dónde venían, y las teorías iban desde experimentos científicos de una antigua civilización hasta que fueron creados por el sabio de los 6 caminos, el mítico progenitor de todos los chakras. Se decía que el zorro de 9 colas era el más fuerte de todos, pero se había mantenido esquivo durante siglos. A lo largo de los años, muchas personas habían intentado domar a estas bestias pero habían fracasado. Esto fue hasta que un clan en Win Country logró debilitar al mapache de una cola y sellarlo dentro de uno de los miembros de su clan, creando el primer Jinchuriki conocido del mundo. Esto había llevado al caos en el mundo y, por lo tanto, dos de los clanes más fuertes en ese momento, los Uchiha y los Senju, se aliaron y establecieron esta aldea como elemento disuasorio de los ataques de potencias extranjeras. El arreglo había funcionado hasta que un día, el jefe del clan Uchiha abandonó la aldea furioso y regresó más tarde con la ruina de la existencia de Naruto. El zorro de 9 colas. Aparentemente capaz de controlar al zorro con un nuevo Sharingan como el chico había descrito, el hombre conocido como Madara Uchiha había atacado la aldea y el Shodaime Hokage había luchado contra él con su esposa, Mito Senju, cuyo nombre materno era Mito Uzumaki. Los propios Uzumaki eran un clan estrechamente relacionado con los Senju y tenían su hogar ancestral en una isla cerca de Butter Country. Eran conocidos por 3 cosas, sus habilidades sensoriales, su fuerte vitalidad y sus habilidades en el arte del Fuinjutsu. La capacidad de crear y utilizar sellos. Mito Uzumaki había usado sus habilidades de Fuinjutsu para sellar el zorro de 9 colas dentro de su cuerpo una vez que Shodaime Hokage lo suprimió temporalmente usando su habilidad especial. The World Release, una técnica genial que solo él podía usar. A partir de entonces, Mito-sama había soportado la carga hasta su muerte, que luego se transfirió a su madre, Kusina Uzumaki. Su madre había nacido en la fortaleza tradicional de los Uzumaki, en Uirupol Country. Ella había sido enviada específicamente a Eden Leaf para llevar la carga porque la línea de sangre Uzumaki era fuerte en ella y tenía un chakra especial, que era adecuado para la tarea. Aparentemente, el chakra del zorro era muy malo y se había llegado a la conclusión de que solo alguien con una fuerza vital muy fuerte podía soportar la carga, por lo tanto, que su madre se convirtiera en Jinchuriki era una conclusión inevitable. El anciano le dijo que ella no deseaba hacerlo, pero que tenía pocas opciones al respecto. Fue entonces cuando Iden Edi Village, el hogar de Uzumaki, fue destruido por un ataque coordinado por Eden Cloud, Eden Rock y Eden Mist Village. Habían aprendido sobre la ventaja de tener un Uzumaki como Jinchuriki y habían exigido que aquellos fuertes en la sangre debían ser entregados para crear armas fuertes. Los Uzumaki naturalmente se negaron y las aldeas atacaron.
Iden Leaf, que ya estaba involucrado en una guerra en curso con el pueblo de Iden Sand, no pudo proporcionar ningún refuerzo a tiempo y el pueblo había sido destruido, una gran parte de la isla simplemente se había hundido. Lo poco que quedaba de los Uzumaki se había dispersado por todo el continente, la mayoría de las personas que habían sido rescatadas eran civiles, pero se habían alejado de las aldeas ocultas, tratando de dejar atrás el mundo de Shinobi. La propia Kusina Uzumaki había sido secuestrada una vez por Iden Cloud después del incidente en un intento de crear un Jinchuriki perfecto, pero había sido rescatada por la aldea. Luego había sido entrenada por este anciano durante años antes de convertirse en Jonin y servir como luchadora de primera línea. La parte más sorprendente de la discusión fue que ella había podido usar al zorro, algo que Naruto no pudo entender. Después de todo, es natural, dijo Danzo, un Biju es una entidad demasiado poderosa para ser completamente sellada. El sello en un Jinchuriki en sí mismo depende en gran medida de extraer chakra del anfitrión para mantener a raya a la bestia, así que cuando tu propio chakra se agota más allá de cierto nivel, la bestia intenta empujar su propio chakra para reemplazarlo con el fin de aflojar el sello. Mito-sama nunca había sido una luchadora de primera línea, en primer lugar debido a su estado y en segundo lugar debido a la pura tensión del sello. Poner en su cuerpo. La tensión la hizo envejecer prematuramente y a menudo la dejaba drenada incluso si nunca hacía nada remotamente agotador. Por el contrario, Danzo hizo una pausa antes de continuar, el sello de tu madre era una verdadera obra de arte, con el fin de compensar el drenaje que el sello puso en su cuerpo, se adoptó un enfoque diferente que permitió que parte del chakra del zorro se filtrara lentamente. Filtrarse gradualmente en su sistema para reforzar sus propias reservas. Como efecto secundario, incluso pudo aprovechar su poder hasta cierto punto sin aflojar demasiado el sello, y combinado con sus habilidades, la convirtió en una luchadora de primera línea muy formidable. Me atrevo a decir. Tu sello debe ser similar. Naruto tragó saliva ante la revelación, sería capaz de usar el zorro. Pero entonces, ¿qué pasó? Preguntó Naruto, su madre sonaba como una dama realmente genial y fuerte. Entonces, ¿cómo murió ella? ¿Cómo es que el Kyuubi ataca a la aldea si estaba sellada dentro de ella? ¿Se liberó de alguna manera? Desafortunadamente, dijo Danzo, los detalles exactos de lo que sucedió en el momento de tu nacimiento, pero hay algunas cosas que sabemos. Naruto se quedó en silencio, sonriendo internamente por haberse ganado completamente su confianza. Danzo continuó. El embarazo es especialmente difícil para un Jinchuriki, por lo tanto, ¿pro ganancia? Preguntó Naruto. Embarazo, dijo Danzo, sin dejar que su irritación se reflejara en su voz, supongo que no sabes lo que significa. No, habló Naruto. Es cuando una mujer lleva a su hijo dentro de su cuerpo, habló Danzo. Estaba irritado por tener que explicarle algo tan sublime el chico, pero continuó como era necesario para su manipulación. Seguramente has visto algunas mujeres alrededor del pueblo con estómagos más grandes, se ven así porque están llevando a sus futuros hijos dentro de su cuerpo antes de que sean lo suficientemente fuertes para nacer en este mundo. Así que no eran solo gordos. Naruto pensó, internamente se imaginó a su madre teniendo una gran barriga con él adentro. La imagen lo hizo sentir cálido. Y como estaba diciendo, continuó Danzo, es un período muy extenuante para una mujer, y siendo tu madre una Jinchuriki, fue aún más difícil. El niño dentro del cuerpo es muy exigente, y en caso de Shinobi, una parte importante del chakra dentro de la mujer se dirige a nutrir al niño. Como resultado, el sello que sostiene a la bestia puede debilitarse y puede intentar escapar. Naruto sintió como si le cayera una piedra en el estómago. ¿Fue por él que el zorro se liberó? ¿Su madre murió porque lo estaba embarazada? Por lo tanto, el embarazo de Kusina Uzumaki se mantuvo en secreto clasificado, continuó Danzo. Biwako Sarutobi, la difunta esposa del Sandaime Hokage, tuvo la tarea de garantizar un parto seguro y los principales expertos en sellado de la aldea fueron designados para garantizar que el Biju no escaparía si nacerías a salvo. Entonces, ¿por qué? Naruto podía sentir que su garganta se secaba. Si todo ya estaba arreglado, entonces ¿qué pasó? ¿Cómo murió su mamá? Los detalles aún no están claros, dijo Danzo. El sitio del hospital temporal fue arrasado durante el ataque. Sin embargo, mi sospecha es que alguien atacó a Kusina y liberó a la bestia, ya que no hay otra manera concebible en que algo podría haber salido mal de otra manera.
El sello de tu madre estaba demasiado avanzado para haber sido simplemente roto por el zorro a pesar de su estado debilitado. Pero nadie excepto el Hokage sabe, múltiples intentos de obtener esa información de mi parte han sido rechazados. Esto no era una completa mentira, aunque Danzo no tenía acceso oficial a los archivos, nunca significó que no supiera lo que había en ellos. Pero para convertir al niño tendría que jugar así. Por primera vez desde que comenzó la conversación, Naruto se sintió enojado con el Hokage. No solo nunca le dijeron quién era su madre, sino también mantener en secreto el conocimiento de la muerte. ¿El Hokage confiaba en él? ¿Estaban esos Anbu siempre siguiéndolo por su seguridad, o simplemente lo vigilaban? Naruto de repente ya no estaba tan seguro. Durante toda su vida, Naruto había estado solo. Ningún cuidador hablaría con él en el orfanato excepto cuando fuera absolutamente necesario. No se le permitió hablar con los otros niños del orfanato y ni siquiera se le permitió en el área de juego general. A veces esto hacía que Naruto se escabullera del lugar por la noche, pero las reacciones de la gente en la calle tampoco eran muy favorables. En todos esos momentos, era Hokage Ige quien había venido a visitar a Naruto. Él había sido el único en saludar al chico con una sonrisa, reconocerlo y no mirarlo con esos ojos fríos a los que generalmente estaba acostumbrado. Fue Hokage Ige quien le consiguió el apartamento en el que vivía y lo inscribió en la academia para que pudiera ser un ninja. Fue la personalidad del hombre mismo lo que le dio a Naruto el sueño de convertirse en el Hokage. Si pudiera ser así, todos lo respetarían. Ahora, de repente se sintió dudar de todo lo que había pasado con él. Había llegado a la conclusión de que no haberle dicho nada sobre el zorro había sido para su propio beneficio, pero el episodio en su mente también lo había distorsionado un poco. ¿Y si él no sabía sobre el zorro? ¿Y si Mizuki Teme nunca hubiera corrido la boca y le hubiera dicho? ¿Habría vivido entonces? ¿Qué tan fácil podría haber sido para el zorro engañarlo cuando no sabía lo que era? Como un gran aderezo para este cuenco realmente amargo de ramen, había llegado a saber que tenía una familia, una que el Hokage conocía pero que no le contaba. No, el Hokage no solo ocultó la verdad, eso era algo que Naruto podría haber perdonado. El Hokage había mentido, incluso después del incidente con Mizuki Teme, cuando Naruto le había vuelto a preguntar sobre todo lo que había pasado en su vida y sobre el zorro. Pero no le habían dicho nada. La misma vieja rutina había pasado una vez más, no había noticias de padres ni de quién era. Lo único que había aprendido era que el Yondaime había deseado que Naruto fuera visto como un héroe por la aldea. ¿Por qué no le dijo que tenía una familia? ¿Que su madre lo amaba lo suficiente como para desafiar al zorro por él? ¿Que su madre había soportado una vez la misma carga que él? ¿Que no fue el primero en llevar la carga de esta manera? Sabiendo todo esto, Naruto se sintió reevaluando todo en su vida. De repente se sintió muy entumecido. ¿Qué? Gruñó Naruto, ¿sobre mi papá? También sé de su identidad, dijo Danzo, muy complacido por lo vulnerable que era el niño ahora, no había rastro de su anterior personalidad bulliciosa y rebelde y una inseguridad de todo lo que había asumido que sabía, pero debes entiendo, ya me he puesto en una posición muy incómoda al revelar lo que tengo, si alguien supiera entonces, nunca te delataré Tebayo. Naruto habló, de repente como si hubiera salido de un trance, te juro que nunca le diré a nadie lo que me dijiste, es una promesa. Bien, dijo Danzo, ahora había obtenido la lealtad del chico en gran medida, todo lo que le quedaba era presionar algunos botones más, pero cualquier información adicional que desees solo se revelará una vez que hagas otra promesa Naruto-san. ¿Qué es? Preguntó Naruto con entusiasmo, ya sabía que este chico querría algo de él a cambio. Pero ahora mismo Naruto le daría la mano si quisiera. En primer lugar, dijo Danzo, debes jurar por el hecho de que protegerás la aldea con tu vida si es necesario, colocarás a la aldea por encima de todo lo demás. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente. Naruto habló, ¿solo eso? Iba a hacerlo de todos modos. En segundo lugar, dijo Danzo, tendrás que aceptar mis términos de servicio, un trato si es necesario. Naruto le dio al chico una mirada mordaz, sabía que el chico no le revelaría información que amenazara su vida sin pedirle algo a cambio. Pero, ¿podría querer? No parecía que quisiera dinero, ¿por qué tenía que saber que el rubio no tenía nada? Entonces, ¿qué podría querer? A Naruto le dolía la cabeza pensar demasiado y, por lo tanto, siguió adelante como siempre. Dime qué tipo de trato es Hijitebayo. Te juro que haré cualquier cosa para saber más. Después de todo, ¿qué podría hacer este viejo que no le hayan hecho ya? Fin del capítulo.